Bien, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tenemos que empezar porque los estudiantes se extraviaron en el camino. Voy a leerles una especie de mezcla de ensayo y crónica de viaje que escribí a propósito de Albert Camus. Se llama Peregrinación Camus porque forma parte de un libro que estoy escribiendo que se llama Peregrinaciones Literarias, que es un conjunto de ensayos, homenajes a escritores que yo admiro. Entonces, este texto dedicado a Camus es el viaje que yo hice a su tumba en Lourmarin en el 2000, creo que fue en el 2011 más o menos, 2011. En este texto que les voy a leer, ustedes van a ver, por un lado está la descripción del viaje o de esa peregrinación literaria a la tumba de Camus, y al mismo tiempo es una valoración de su vida y de su obra. Valoración que no está exenta, digamos, de ciertas consideraciones polémicas. En la medida en que vaya leyendo, quizás voy a explicar algunas cosas. Ustedes saben que Albert Camus es el gran escritor francés, nacido en Argel, que se ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957, es el autor de una obra novelística, cuentística, ensayística y de crónica muy importante por su impacto y su influencia que produjo no solamente en su medio, sino también en el latinoamericano. Entonces, como ustedes van a ver, es un recorrido de alguna forma por su vida y por su obra. Se llama Peregrinación Camus. El deslumbramiento furioso de la luz. Así describe Maupassant una de las impresiones de su viaje a Argelia. En Bodas, que es el segundo libro que publicó Camus, y en El extranjero, hay mucho de ese encandilamiento que oscila entre la estupefacción y la rabia. Pero no pretendo levantar puentes donde quizás no sean propicios los terrenos. Nada en común fuera de esa fascinación por la luz entre ambos escritores, entre Maupassant y Camus. La del primero, hundida en los riachuelos y praderas de Normandía, quietamente explayada la del segundo en las ruinas de Tipasa. Tipasa son unas ruinas que quedan cerca de Argel, y es a esas ruinas que está dedicada Bodas, el libro Bodas, que es un libro precioso, hermoso, quizás de los grandes momentos de Camus, escrito cuando él tenía 21, 20 años, ¿no? Una fascinación dichosa situada en medio de la agonía y el éxtasis, al modo en que debieron sentir su particular sed de sol los filósofos naturalistas de la estirpe de Lucrecio. Ustedes saben que hay una serie de escritores solares que están fascinados por la luz y esa tradición por el sol, ¿no? Que no son mediterráneos en particular, sino que son, o bueno, sí podrían asociarse al Mediterráneo, porque nacen justamente con este canto a la luz y al sol de Lucrecio, este filósofo latino, y que va a continuarse a lo largo de los siglos hasta nuestros días, que hay escritores en nuestro contexto que son escritores solares, ¿no? Entonces, por eso hablo como de esa fascinación dichosa por la luz de esos escritores que comienzan con Lucrecio. Sin embargo, este vínculo, el vínculo entre Maupassant y Camus, es suficiente para preguntarme qué tipo de luz encontró Camus en Lourmarin, que es, ustedes saben, la ciudad donde él está enterrado. ¿Por qué quiso vivir
en su dominio y arrullar la nostalgia por esas tierras fronterizas donde había nacido. En el mediodía francés, Maupassant buscó alivio antes de sumergirse por siempre en sus últimas alucinaciones perrunas, porque ustedes saben que Maupassant murió loco, adquirió la sífilis se le subió a la cabeza como solía ocurrir, no sé si ahora ocurre lo mismo, y Maupassant terminó verdaderamente ladrándole a la luna, ¿no? Completamente enloquecido. Entonces por eso hablo de esas alucinaciones perrunas, porque los últimos momentos de Maupassant es él en cuatro patas, digámoslo así, aullándole a la luna, como un perro. En los retiros de Antibes, de Aix-les-Bains, de Plombières, de Bagnères, de Luchon, Maupassant creyó hallar las bocanadas de la esperanza para un mal que era reacio a cualquier cura. Pero, ¿por qué persiste la sombra del cuentista en este itinerario que estoy compartiendo con ustedes? Repito que nada tiene que ver la personalidad alterada de Maupassant con la mundana sobriedad del exponente del absurdo que es Camus. Definitivamente me alejo del favorito de Flaubert, lo dejo en el momento en que le ponen la camisa de los extraviados en Cannes, en ese instante en que lo montan en el coche que lo llevará a París, a la clínica del doctor Blanche, en donde jamás sanaron los artistas, y me dispongo con Alejandra, que es mi esposa, con la que yo hice ese viaje a la tumba, ella va a ser una protagonista de este texto, a recorrer Marsella, la primera estación de un periplo que tiene como fin visitar los parajes donde Camus logró sentirse, si no curado, al menos sereno ante el inevitable malestar del mundo. Marsella es luminosa y es sucia, y esta mezcla la hace sugestivamente camusiana. Aquí debían llegar los árabes que tenían por voluntad u obligación que establecerse en Francia, y viceversa los franceses que partían hacia las ardientes tierras invadidas por el imperio. Ustedes saben que Francia invadió Argelia, Túnez, Marruecos, en la época de cuando era un imperio burgués poderoso. Hacia 1830 comienza la invasión de Argelia. Y esta presencia de Francia en Argelia va a terminar en 1960-61, cuando por fin se liberan los argelinos del poder imperial francés. Digo esto porque Camus, para entender a Camus hay que entender esa situación política entre Francia y Argelia. Lugar, Marsella, que significó para Camus en algunos instantes de su vida la puerta de entrada del país del que completamente formaba parte. A Meursault, el protagonista del extranjero, le proponen, si ustedes recuerdan, un trabajo en París. Y él no lo rechaza, pero lo menosprecia por reconocer que allá no encontrará nada de lo que busca. Y si le hubieran propuesto el trabajo en Marsella, me pregunto, ¿acaso se hubiera venido y aquí también habría cometido su delito? Su complejo delito, ¿no? Recuerden que en el extranjero Camus mata a un árabe, ¿no? Pero lo que valdría la pena preguntarse es si el protagonista del extranjero realmente busca algo. Ondea más bien entre una suerte de abulia y una urgencia de satisfacer los sentidos. El gran sibarita desdeñoso de la literatura francesa, lo que persigue es el encandilamiento de la luz. Un encandilamiento que encuentra y va a alienarlo momentáneamente, un fogonazo, como una obcecación confusa que lo convierte, sin que él y el lector lo esperen, en un asesino temible. Un personaje que rompe el equilibrio de una vida humana sin sentir arrepentimiento y se hunde poco antes de ser ajusticiado en poéticos abrazos con las estrellas. Recuerden el final del extranjero, ¿no? Rob Grillet
un escritor muy importante de la nueva novela francesa, a propósito del extranjero plantea algo que siempre me ha parecido ingenioso y cínico al mismo tiempo. Meursault dispara porque la luz le congestiona los pensamientos. Así la luz balsámica de bodas se metamorfosea en la luz deletérea del extranjero. Sin embargo, con esta anotación tan típica de la nueva novela francesa, del Nouveau Roman, se pasaba por alto el contexto ideológico de este asesinato literario. Y es que durante muchos años la crítica francesa olvidó que el victimario era un francés raro, con apellido, y la víctima un árabe anónimo y medio bruto. Yo quiero recordarles que las primeras recepciones del extranjero, una de ellas, la más célebre quizás, es la de Jean-Paul Sartre. Todas esas críticas no se refieren en absoluto a esa condición del asesinado en el extranjero, que es un árabe. Solamente los estudios coloniales, los estudios culturales de comienzos del siglo XXI o finales del XX, particularmente con Edouard Said, el gran crítico de origen palestino, es a partir de ahí que se empieza a preguntar la crítica por ese árabe asesinado y por esa especie de invisibilización que hay en el extranjero y en la obra de Camus, particularmente de los árabes. Inclusive hace poco, hace unos años, se escribió una novela donde se cuenta la historia de ese árabe asesinado. ¿Sí? O sea, el escritor francés, que no recuerdo el nombre en este momento, lo que hace es preocuparse por ese medio fantasma que existe en el extranjero de Camus y cuenta la historia de Camus, pero desde la perspectiva del árabe, que también resulta interesante, por supuesto, esta propuesta, en el mismo estilo camusiano, valga la pena señalarlo. Cuidado, Marsella está llena de ladrones, nos habían advertido algunos amigos en París, y la verdad es que mientras íbamos tras el viejo puerto, mirábamos todo con prevención. Pero las calles y sus gentes, embargadas de movimientos espontáneos, nos fueron desalojando la incurable desconfianza frente a lo lejano que inoculan los parisinos. Sin llegar al extremo de pensar que en la urbe remota de los romanos, en Marsella, iba a toparme con los personajes del revés y el derecho, que es el primer libro publicado por Camus, sentía que en la atmósfera de la ciudad había algo que debía hermanarla con Argel. La calle que recorrimos se llama Aix. Está atravesada de tiendas y restaurantes donde la impronta árabe es ostensible. A uno de ellos, Le Cantaoui, entramos a almorzar. La decoración del sitio manifestaba un prosaísmo popular. Todos los lugares comunes del exotismo orientalista, la pipa, el té, el desierto, la fuente, los turbantes, los camellos, estaban colgados en las paredes azules. La mano del pintor o del artesano, pues había también tapices, con los usuales trazados geométricos de las mezquitas, era torpe, pero una música de ney y un canto sinuoso sonaba, y Alejandra, que tiene en sus facciones tanto de las bellas féminas de allá, movía para mí, y sin que se diera cuenta el joven que nos atendía, los hombros y el vientre. Nos sentamos dueños de ese entusiasmo sin mácula que prodigan los viajes apenas iniciados y pedimos un cuscús. ¿Qué otro plato podríamos comer? El mesero hablaba un francés que a duras penas comprendíamos.
pero su dulzura tímida de adolescente y su sosiego bonachón eran tan irrefutables que nos reconciliamos de inmediato con el lugar. Fue entonces, al pagar la cuenta, cuando encontré uno de los temas más polémicos que suscita la obra de Camus. Junto a la caja había un pequeño recipiente. Encima de él un letrero invitaba al comensal a solidarizarse con la causa palestina. En el afiche sobresalía la palabra Gaza y unas fotografías de niños, viejos y mujeres masacrados mostraban la dimensión de la injusticia. Sin vacilar introduje en ella algunas monedas. Supuse que este tipo de restaurantes eran los que frecuentaba Camus en Argel. Conjeturé que en su árabe maltrecho, Camus no hablaba árabe, entendía algunas cosas, gustaba compartir saludos con los hombres creyentes de Alá. Pero también imaginé la cara que pondría Camus frente a estas solicitudes de la solidaridad internacional. La pregunta no es fortuita, sabiendo que su actitud frente a las luchas por la liberación de Argelia estuvo zarandeada por el ardor de ciertas consideraciones. Cuando una parte, les recuerdo, cuando una parte de la intelectualidad francesa de su época atacó las posturas imperialistas de Francia y denunció los abusos de su colonización espuria, Camus defendió una postura que, pasado el tiempo, resulta acaso comprensible para él y sus seguidores incondicionales. Yo, en cierta medida, he sido un incondicional de Camus. Su defensa de la inteligencia como escudo que protege del odio y de las pasiones de la intolerancia es mi defensa. Comparto su crítica del comunismo estalinista, ese socialismo mistificado. Y en la polémica con Sartre me acojo a la lúcida desconfianza del uno y no al visco sectarismo del otro. Digo visco porque Sartre era visco, ¿no? Ustedes saben. Me burlo un poco de esa gran momia de la literatura francesa, ¿no? Que hay que desmontar, me parece a mí, en cierta medida. Esa discusión en una época muy candente, en que el comunismo soviético era la gran panacea, la gran utopía del momento, en Francia fue una discusión muy candente y en la que no se permitían las críticas a esa utopía comunista maltrecha, llena de problemas por todas partes, porque estaba un poquito como sacralizada esa utopía. Y de los primeros, no fue el primero, pero sí fue de los primeros, que criticaron los excesos de las purgas estalinistas sucedidas en la década del 30, fue Albert Camus. Y ante esta situación él escribió un libro que se llama El hombre rebelde, que es un libro donde él habla un poco de esas dos figuras importantes del debate político frente al comunismo o frente a las revoluciones en general, que es el revolucionario, que era el que defendía a Sartre, es decir, la persona que hace la revolución por encima de cualquier cosa, que asesina basado en principios ideológicos, que justifica las masacres por ciertos principios políticos, y está el rebelde, que era el personaje que proponía Camus. El rebelde es el que verdaderamente porta la llama del cambio, pero no se somete jamás a el partido. El revolucionario finalmente, por influencia del partido, termina siendo un burócrata que por supuesto no tiene nada de rebelde, ¿no? Entonces Camus en El hombre rebelde hace digamos un análisis muy interesante, y esto le valió inmediatamente el repudio del medio comunista francés, que era dirigido por el gran visco de la literatura francesa, que es Jean-Paul Sartre. ¿Sí?
Entonces, por eso digo que en esa polémica, que fue muy dura en ese momento, pero que ahora nos parece que era evidente que Camus tenía la razón, yo sigo creyendo, sigo pensando que en esa dirección hay que seguir al escritor Camus. Lo acompaño a Camus en su concepción del artista solitario y solidario. Como a él, siempre me despiertan simpatía los vencidos y casi nunca los vencedores. Con él y no con Marx ni con Lenin fue que aprendí que es necesario ser rebelde y no revolucionario. Pero ante su posición con Argelia, retrocedo con desconfianza. ¿Ah? Quizás porque mi conciencia es la de un latinoamericano, es decir, la de un colonizado. Y resulta espinoso introducirme en el molde de una mentalidad sesgada por un imperialismo de tintes moralistas. La verdad es que el Camus, que propuso una colonización asociada a pautas civilizadas, me parece complicadísimo. Sé que él, más que nadie en su época, denunció, por ejemplo, las equivocaciones de la administración colonial francesa. Basta leer las crónicas que conforman este libro maravilloso que se llama Miseria de Cabilia. Cabilia era una especie de ciudad abandonada, pobrísima en Argel, y que fueron un conjunto de crónicas escritas en 1939 para darse cuenta de lo que él pedía, de lo que Camus pedía para los menesterosos de ese lado del planeta. Sé además que en sus motivos más personales que históricos, Camus ponía a su madre por encima de la justicia. Recuerden la famosa frase o la pregunta que le hacen cuando él recibe el premio Nobel frente a su posición de la guerra que había entre Francia y Argelia, y él dice, en un contexto muy violento, por supuesto, prefiero a mi mamá, porque la mamá estaba viviendo en Argelia, que la famosa justicia. Que es una frase bien complicada, ¿no? Por supuesto, muy complicada. O como lo plantea un ensayista francés contemporáneo que se llama Alain Finkielkraut, que en lugar del progresismo y su apoyo a las luchas contra el colonialismo, Camus optó por la fidelidad y el afecto a esa mamá, a esa mujer que representaba la mayor grandeza en medio de la miseria del mundo. Yo le recuerdo que la mamá de Camus era analfabeta, ¿no? Una mujer que no sabía leer. Una mujer hija de inmigrantes españoles o descendiente de inmigrantes españoles que se establecieron en Argelia, en Argel. Y es una mujer a la que Camus siempre va a querer y a recordar y a amar con profundidad. Sé igualmente que en el fondo del alegato de Camus estaba su preocupación por la defensa de los civiles inocentes que, como suele suceder en estos trances sociales, caían en el centro desquiciado de las desavenencias. Pero siempre que abordo la espesa relación entre Francia y Argelia en esos años, concluyo que la posición de Camus confundía el puesto que la infancia de un poeta y sus respectivos instantes de epifanía afectiva ocupan en la historia convulsa de los derechos reclamados por una colectividad sometida. Por supuesto, estoy de acuerdo con la celebración de Camus en El primer hombre, que es su última novela, que él no terminó realmente, o no terminó de corregir, pero que publicaron muchísimos años después de su muerte, de esa humanidad humilde, del pied-de-noir pobre y analfabeta que no estaba en el mismo redil de los voraces intereses de los terratenientes franceses y que sufría, como el mismo árabe dominado, la infamia de la historia. Reconozco, mejor dicho, que el ámbito de los amores familiares es valioso y alimenta el universo ficcional de un escritor formidablemente,
pero creo que no puede que no puede ponerse por encima de los principios de justicia social que exige un pueblo invadido y saqueado sistemáticamente por otro. Es complicada esa posición, finalmente, ¿no? Ese es el punto más complejo de la obra de Camus, a mi juicio. Pero creo que es porque nosotros tenemos una conciencia de escritores colonizados. Nosotros sabemos lo que significa ser colonizados. Entonces, sabemos lo que son los imperios. Los imperios se disfrazan con un montón de... Y sobre todo el imperio francés sí que se ha disfrazado de eso, de que ellos creen ser portadores de la razón, de la ilustración, de la luz, de la justicia social, de los derechos humanos, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero invadían y ahora se meten en asuntos, hablo pues como del gobierno fundamentalmente, en asuntos de sus excolonias francesas, africanas, asiáticas, en las que las cosas se complican mucho, ¿sí? No hay que olvidar, por otra parte, que el ascenso de Camus en la literatura y su aceptación por parte de la metrópoli corrió paralelo a la paulatina comprensión de su ser francés. Este ser francés en Camus se consolidó durante los años en que militó con la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en 1943, en las cartas a un amigo alemán, cuando Camus afirma que Francia es su patria, una patria digna de ser amada y defendida por los valores libertarios que encarna. No obstante, es necio creer que esa misma Francia, la nación justa, libre, fraternal, que enarbolaba Camus para el mundo y que nosotros, por supuesto, respetamos y queremos, o yo la respeto y la quiero, fuera la misma patria que estuvo vinculada o implicada en las torturas y sevicias que la administración colonial infligió a quienes apoyaban la liberación argelina. Lo que sucedía es que allá estaban su madre, su familia, algunos de sus amigos más queridos, y estaba el manantial de la luz mediterránea, lo que hacía que para el escritor ese país fuera, tal como lo dice en su pequeña guía para ciudades del pasado, su patria verdadera. Es decir, hay como una patria camusiana hecha de luz que él quiere como asociar a la patria francesa, a esa patria liberadora, a esa patria justa, noble, etcétera, etcétera. Por tal razón, la pelea de Camus y los principios humanitarios que defendió en los años de la guerra de Argelia son de índole subjetiva y están tocados o están rodeados o están cubiertos, caracterizados por un espíritu que a veces parece reaccionario. Al salir del restaurante, Alejandra me preguntó si Camus hubiera echado monedas en una alcancía de semejante talante. Sin vacilar le dije que no. Le comenté que el árabe en Camus es innombrable y si lo es, como lo explica Edward Said, aparece emborronado y lejano. Añadí que Camus asociaba toda lucha de liberación nacional árabe con fundamentalismo islámico, que ahí viene el problema finalmente, ¿no? Y hoy más que nunca lo sabemos y lo vemos con claridad. Y en ese sentido, si Camus viviera hoy, estaría quizás, no sé, es una suposición, de parte de las políticas antiterroristas comandadas por los poderosos del mundo. O tal vez exagere y no sería así, y acaso estaría en su retiro del Luberon, guardando aquel silencio que siempre parece ser la mejor orilla a la que los hombres deben arrimarse, sin tomar partido por las víctimas ni por los verdugos, como si estuviera siguiendo la vieja y actual consigna de su maestro estoico, Séneca, que decía: las miserias de la vida enseñan
el arte del silencio. O quizás, uno nunca sabe, con su madre sana y salva instalada en su casa de Lourmarin, Camus hubiera terminado por denunciar los intereses racistas de la administración colonial y aceptando la definitiva liberación de Argelia. No podemos, son meras suposiciones que yo me hago, porque Camus murió en 1960, antes justamente de esa liberación. También dije que Palestina estaría para él, suponiendo que aún viviera, en manos de locos rabiosos. Y en esta perspectiva creo que no hubiera comprendido a ese poeta palestino llamado Mahmoud Darwish cuando dice que su poesía viene de un país donde la relación entre tiempo y lugar se ha roto en 1000 pedazos, de una patria en la que los niños se han convertido en fantasmas sin voz. Sigo comentando que la solución que daba Camus era sencillamente imposible por ser políticamente inviable. Una convivencia pacífica entre imperio y colonias, imagínense, una convivencia pacífica entre imperio y colonias. ¿Dónde ha sucedido eso? ¿Cuándo ha habido una convivencia pacífica entre imperio y colonias? Nunca. Algo así como sucede en ciertas novelas de ciencia ficción, ahí sí pasa eso, por ejemplo. Épicas románticas del imperialismo norteamericano que se vuelven rápidamente bestsellers. Una Argelia comunitaria y fraternal, una Francia capaz de reconocer el enorme país del África del Norte como entidad administrativa francesa y a sus nativos, trátese de bereberes o de árabes como franceses con los mismos derechos de los de la cepa pura. En fin, estamos en plena guerra con Argelia y en el documento que Camus tituló llamado Para una tregua civil, abucheado, valga la pena recordarlo, por miles y aplaudido por pocos, donde se habla de un utópico abrazo entre invasores e invadidos y se exige desesperadamente el respeto a la vida de los civiles inocentes. Estoy pensando en eso o hablándole a Alejandra de eso cuando nos topamos con el mar de Marsella. Y fue entonces cuando sucedió el milagro. Nos olvidamos de las pugnas pretéritas y dije aquello de que la verdadera patria para Camus no era la lengua francesa y la polémica noción de país justo y libre que defendió, sino esta luz que se desprendía de las aguas y del cielo y tocaba el mundo como si fuera una mano amorosa. La variedad es lo que sorprendía de esta luminosidad mediterránea y el mar era el ondeante reflejo de una gama de diferencias efímeras. Sus matices iban de un verde profundo hasta alcanzar límites foscos que me recordaban los resplandores de la obsidiana. Pero a la hora del mediodía inició en algunos lugares próximos a las playas una suerte de esclarecimiento, de tal modo que el agua se volvió azul zafiro, azul turquesa, azul lapislázuli. El cielo, al contrario, estaba detenido en una tonalidad blanca que era como la extensión de una caricia aún no nombrada. Las montañas pequeñas, secas, ajenas a los árboles, parecían ser las verdaderas receptoras de la luz. Pensé que la roca es la prolongación de lo líquido, su otra faz, y que en Marsella ese diálogo entre tierra árida y aguas desnudas, mediado por la luz, me imponía una especie de sensación paradójica. Exigía la palabra como única forma de definir la impresión presente que otorga todo paisaje. Pero más allá de estas piedras reveladoras, creo que es la luz quien moldea las estancias claves de la obra de Albert Camus. Ella es la parcela que todo lo absorbe. La luz está ligada a la patria y a la lengua. Es la que define el dualismo de la tragedia y la belleza. Es como la suprema inspiración y el fin elevado de toda búsqueda. Sostiene su combate contra las fuerzas del mal reflejadas en los sistemas totalitarios.
Se enraiza en sus concepciones filosóficas que empiezan con Plotino y San Agustín y culminan con los representantes del existencialismo. El hombre solar del que les hablaba ahora, que defiende Camus, es sencillamente el hombre alimentado por la luz de estos parajes en los que Heráclito en Grecia y René Char en Francia son los dos extremos queridos. Su noción de hombre está tocada por tales fulgores que modelan la justicia y produce la alegría libertaria. En Los Justos, que es una obra de teatro de Camus, uno de los personajes es condenado a vivir en un invierno eterno, como si con ellos estuviera diciendo que la condena verdadera es la nostalgia eterna de los parajes luminosos. La luz es noción metafísica y también estética. Es esa misma que el joven enfermo de tuberculosis descubre en el libro Las Islas de Jean Grenier y que busca a lo largo de sus viajes por Grecia, por Italia, por España, ¿no? Que fueron los viajes pues, que hizo Albert Camus durante su vida. Política e históricamente, esa luz es la luz del mediodía, quien debe prevalecer en el combate entre las brumas del norte. Esta luz incluso penetra sus concepciones sobre la pintura italiana, donde Pietro de la Francesca, Miguel Ángel, Caravaggio son primordiales en los ensayos que le dedica Camus a esos pintores. Es ella quien impulsa hacia sus amigos en la lucha durante la resistencia. En ese sentido, René Char es el camarada en el arduo camino hacia el sol, el hermano en la esperanza, en la persecución de la belleza y en la lucha por los humillados. El hombre ejemplar que se vuelve poeta y guerrillero al mismo tiempo, como lo hizo René Char durante la resistencia francesa, ¿no? Ustedes saben que Camus, cuando sucedió la ocupación nazi, Camus tuvo una vida clandestina y fue el editorialista de la revista Combate, pero Camus no se fue a la guerrilla, Camus no combatió como guerrillero, pero René Char sí. René Char sí se metió a la guerrilla y sí enarboló armas. Y por eso, después de la guerra, se hacen muy amigos y hay una correspondencia muy bella entre René Char y Camus. Bien, sigamos con nuestro viaje. Llegamos a Aix-en-Provence y tomamos el bus para ir a Lourmarin. Durante algo más de una hora viajamos a través de una carretera que iba atravesando pequeños pueblos que no me decían nada salvo aquello de que era menester atravesarlos para llegar a la última comarca de Camus. La montaña Santa Victoria nos había dado desde la lejanía una bienvenida que parecía ser una preparación sensorial para el encuentro con las pequeñas montañas del Luberon. Ellas habían encantado al escritor en los años en que, guiado por René Char, buscaba una casa adecuada para el retiro exigido por el nuevo ciclo de su escritura que él mismo llamaba el de la solidaridad y el amor. Esta casa él la pudo comprar con el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Con el dinero del Premio Nobel de Literatura. Y yo también quería ir a Lourmarin para ver su casa. No para conocerla por dentro, porque es muy difícil entrar a esa casa, sino para conocerla por fuera, ¿no? Para verla por fuera y para recorrer el pequeño pueblo donde él vivió sus últimos años. Y sin duda no podía encontrar un mejor guía. René Char, oriundo de la región, la conocía como bardo, como poeta y como combatiente. Era uno de esos hombres fuertes como cedros y sensibles como pájaros, muy propios del departamento de Vaucluse. Bien, entonces, yo me pregunto por la necesidad de ese retiro de Albert Camus, que vivía en París, que había tenido un tremendo éxito con la peste, y que de pronto le cae el Premio Nobel de Literatura. Que eso debe ser una cosa terrible, ¿no? Ganarse un Premio Nobel de Literatura, sobre todo para una sensibilidad como la de Camus. Entonces, él sentía como una necesidad de hallar un retiro de ese París muy particular en el que había vivido Camus.
Para Camus, París era una ciudad gris, fea. Era una urbe sencillamente insufrible. Pero por otra parte, Camus guardaba la ingenua esperanza de que su madre, que vivía en Argelia, se viniera para Francia y se acomodara junto a él en un lugar especial, no en París, que es un lugar terrible porque es muy gris y llueve mucho y es muy frío y la gente es muy, muy huraña, sino en un lugar más caliente, más cálido. Entonces Camus estaba pensando en comprar una casa cerca del mar con una temperatura más benigna para su madre. París había sido siempre, por el gris perpetuo de su firmamento y la fauna que integraban sus círculos intelectuales, una geografía desalmada, o sea, sin alma. Y con la atribución del Premio Nobel de Literatura las cosas empeoraron. La ciudad asumió una actitud cada vez más hostil hacia su obra. Ahora es el escritor más celebrado de todos, ¿no? Los 2 libros más vendidos por Francia en el mundo son El Principito y El extranjero. Esos son los 2 grandes emblemas de la literatura francesa en el mundo. Un Principito raro y un extranjero aún más raro. ¿No? Las críticas fueron malintencionadas cuando se ganó el Nobel. La caricatura que la revista Artes había hecho de él disfrazado de cowboy, recibiendo el prestigioso premio. El diario semanal Carrefour, afirmando que el Nobel se había atribuido luego de una larga conversación entre el jurado de la Academia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Para Sartre, Camus ya no era esa admirable conjunción de una persona, una acción y una obra que había sido durante los años de la Resistencia, sino, lo cito, un alma rebelde, para expresar la expresión cara con que los tiempos modernos designaba al autor del Hombre Rebelde, que con el premio dejaba el mando de los miserables para entrar ataviado de smoking al tabernáculo de los poderosos. Y burlesco, Sartre metía la preocupación de Camus por la justicia en el mismo aparador donde estaban arrumados San Vicente de Paúl y el loable ejército de tantas monjas caritativas. Como una especie de Madre Teresa, ¿no? Digámoslo así. Céline, Luis Ferdinand Céline, había declarado desde su retiro misántropo de Meudon que el laureado era insoportable con su manía de aconsejarle a la gente como si se tratara de una institución eclesiástica lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero Céline no importaba demasiado para Camus y desde hacía años las críticas que provenían del mando de Sartre ya no le afectaban tanto. Las que tuvieron en cambio el privilegio de herirlo profundamente fueron aquellas que salieron del lado de sus amigos antiguos de combate. Alain Bosquet lo fustigó en esas mismas páginas donde Camus había escrito las mejores editoriales de una época atroz, de pensador políticamente correcto e inofensivo. Y Pascal Pia, antiguo compañero de luchas revolucionarias, lo trató en Paris Press de santo laico al servicio de un humanismo trasnochado, de escritor clásico pronto momificado por los diccionarios. O sea, cuando los escritores se ponen a escribir contra alguien, lo vuelven nada. Pero Camus es más grande que todos estos escritores. Que Pia, que Bosquet, que Sartre, que el otro. No sé si sea más grande que Céline, pero es igualmente grande que Céline. El ronroneo del bus, pasamos al viaje nuevamente, nos supo arrullar de tal forma que llegamos al pueblo casi adormecidos. De entrada, Lourmarin nos acogió con una brisa cálida y el canto de las chicharras. Pequeño,
dueño de una naturaleza entre agreste y domesticada, y con el castillo renacentista que domina los parajes con sus olivares verdísimos, Lourmarin es un dechado sencillo de callecitas, de casas casi todas solariegas. De hecho, nadie se perdería en Lourmarin. Su trazado no alberga ningún titubeo para los encuentros cotidianos de sus habitantes. Es un pueblo en el que habita la certeza de estar lejos de los bullicios banales, de las acechanzas de la perversidad y de las envidias. Y no me era nada difícil suponer los paseos del escritor por esas callecitas sosegantes, los descansos para tomar un café o una copa de vino en las jornadas duras que le tomó la escritura del primer hombre, sus salidas a almorzar al Hotel Ollier, los saludos con la sonrisa de dandy que siempre tuvo a los lugareños orgullosos de que a sus coordenadas hubiera llegado tan distinguido señor de las letras, sus visitas al estadio de fútbol, el reino sin exilio, el deporte amado donde él había aprendido la poca moral que sabía. No me era arduo verlo mientras rodeábamos el estadio, bromeando con los jóvenes jugadores, comprometiéndose con un apoyo económico para la compra de las nuevas camisetas del equipo. Y yo iba pensando en que esas vías estrechas, esas plazas diminutas, ese conjunto de viviendas antiguas habían recibido las últimas ilusiones de un escritor que creía estar naciendo verdaderamente cuando murió, ¿no? Que todo lo escrito antes, las 3 novelas, es decir, El extranjero, La caída y La peste, los 3 libros de ensayos, Mito de Sísifo, El hombre rebelde y Bodas, y el libro de cuentos, El exilio y el reino, no era más que una preparación para que surgiera la obra verdadera, la obra que él esperaba grande. Lourmarin debía ser el sitio del cual brotaría luego de una travesía intensa de más de 20 años la madurez de la creación artística. Nos dimos cuenta de que un camino turístico bordeaba el pueblo. Lo tomamos y pasamos por la parte trasera de la casa de Camus. Supimos de ella no porque estuviera señalada por alguna placa o cosa por el estilo. Teníamos una postal que nos guió en el reconocimiento. Desde afuera, pues ella estaba habitada por los descendientes del escritor, por su hija Catherine particularmente, y es muy difícil conocerla por dentro. Vimos el balcón clásico de pequeñas columnatas y la alta ventana desde donde Camus contemplaba las crestas del Luberon. El Luberon es una pequeña cordillera que pasa por allí, ¿no? Con su espacio forjado de iluminaciones agresivas. Y yo recordaba las palabras que Charles le dedica en el libro que los dos quisieron escribir sobre algunos parajes bellos de Vaucluse. Lo cito: cómo mostrar, sin traicionarlas, las cosas simples, dibujadas entre el crepúsculo y el cielo. Ese libro se publicó después, se llama La posteridad del sol, La postérité du soleil, y es un libro con con poemas de Camus y con fotografías de una amiga muy querida de René Char y con un prólogo de René Char. Es un libro muy hermoso que muestra a un Camus poeta bastante desconocido. Ambos, es decir, René Char y Camus, estaban convencidos de que era a través de las virtudes de una vida obstinada, apurando los días en medio de la muerte y la belleza. Eso sin duda había sido Lourmarin y sus alrededores, la posibilidad de encontrar un diálogo esencial entre los árboles y el viento, entre las piedras y las aguas, entre las nubes y los hombres. El camino era angosto e inhóspito de arbustos y las yedras de un verde fulgente asediaban los muros de la casa. Los abejorros nos sobrevolaban para luego precipitarse raudos a los dominios donde las flores del estío los esperaban con avidez. En el aire se instalaba por instantes un silencio gozoso que aprovechábamos para mirar el paisaje surcado por los olivares del castillo
renacentistas. La tarde iniciaba, ya voy a acabar, cuando buscamos los límites del pueblo en busca del cementerio, porque mi objetivo era visitar esa tumba. Años antes, el 6 de enero de 1960, un pequeño grupo acompañó el féretro donde iba el escritor que había padecido una muerte absurda. Esa que consiste en estrellarse en un carro contra un árbol y a una edad en la que aún todo está por hacerse en el camino de la literatura. Camus, que no amaba los automóviles, que no gustaba de la velocidad, pero que era amigo de uno de esos hombres, Michel Gallimard, que se moría por los carros, último modelo, y le embriagaban las emociones intensas, murió instantáneamente. El ataúd lo cargaron 4 aldeanos de Lourmarin. Detrás iban Francine, la esposa de Camus, su gran amigo René Char, Jules Roy, su otro amigo con quien se había distanciado por el conflicto de Argelia, el editor Gaston Gallimard, el padre del loco ese que iba conduciendo, y algunos lugareños y miembros del equipo de fútbol del pueblo. Un maravilloso entierro, ¿no? No fue difícil encontrar la tumba. El cementerio es diminuto y un aviso con su flecha nos permitió ubicarnos sin mayor problema. El paraje estaba sin nadie, como corresponde a un camposanto genuino, pleno de fantasmas sin voz y extraviados en el centro mismo del tiempo. Todo era una melancólica acumulación de mausoleos cuyas cruces intentaban otorgarle un relieve religioso a lo que se fundía en la mudez de la nada. Pero en el mundo de afuera no había silencio, sino una calma murmurante, y nuestros corazones palpitaban acordes a su ritmo. Una brisa fresca nos acariciaba los rostros y esa parecía ser nuestra única gloria y nuestra dicha más íntima. Yo me aferraba a esa emoción y trataba de que durara un poco más, porque comprendía que tal vez no había mejor modo de homenajear a Camus. Me pregunté entonces, mientras nos acercábamos, cuándo había leído yo sus libros por primera vez, y evoqué al muchacho de Medellín, flaco y ansioso, que se iba compenetrando a través de las páginas con ese hombre extraño que responde a secas y ama sin rodeos la realidad de la piel y desprecia los mecanismos de la historia con H mayúscula. La lápida es severa y dura y las letras con que está marcada respiran un aire de una solemnidad rústica. Hasta en su manera de marcar la muerte, Camus y los suyos eran sobrios, eran elegantes como los estoicos de antaño. Nos detuvimos frente a ella y guardamos silencio. Me incliné, toqué la piedra y pronuncié el nombre del compañero entrañable de la vida y de los libros. Yo ya no era joven y tenía la misma edad en la que Camus había muerto. Pero él seguía siendo el maestro y yo el discípulo agradecido. Saqué entonces del bolso mi ejemplar de bodas y leí en voz alta un pasaje de esa reflexión sobre las ruinas y la luz, sobre los pedruscos y las flores, sobre los dioses agónicos y los hombres resplandecientes. Oigan lo que leí. Marchamos al encuentro del amor y el deseo. No buscamos lecciones, ni la amarga filosofía que se le pide a la grandeza. Fuera del sol, los besos y los perfumes silvestres, todo nos parece inútil. Precioso, ¿no? Luego nos sentamos y nos dejamos lamer por el sol. En algún momento Alejandra me dijo que escuchara. Lo hice y constatamos que las chicharras habían enmudecido. Solo la brisa poseía la noción del canto y el movimiento de las ramas de la lavanda
porque estaba lleno de lavanda el cementerio, hermosísimo, azul o violeta. El movimiento de las ramas de la lavanda nos recordó que de su aroma dependía la felicidad que respirábamos. De una de esas plantas azules que estaban sembradas en la tumba de Camus, tomé una espiga y la aspiré. La belleza que buscaba Camus estaba concentrada en ese olor, me dije, y esa era la mejor definición de ella. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, recostados en la grama, adormecidos en el interregno escurridizo de lo innombrable, serenos en esa decadencia escueta, cuyo privilegio es no creer en nada, absorbiendo la perentoria dimensión del verano en Lourmarin. Luego nos levantamos y salimos, y poco a poco nos integramos a la realidad del regreso. Ese es el texto que quería leerles. Muchas gracias. Hay preguntas, supongo, un espacio para preguntas, si lo desean, por supuesto. No te oye, no te oye. Entonces decía que vine un poco tarde a la conferencia, pero muy valiosa, muy buena. Y la pregunta que quiero hacerle a Pablo mencionó lo del pensamiento colonial, o más bien los escritores. Aquí en Nicaragua ha habido una polémica que la ha enriquecido, la ha animado un sociólogo nicaragüense que se llama Freddy Quesada. Entonces ha habido esa, ¿cómo se podría decir? Una disputa entre qué es el pensamiento decolonial y el pensamiento colonial. La pregunta que quiero hacer es lo siguiente: si Camus tenía un pensamiento eurocéntrico o no. Bueno, es complicado responder categóricamente a esa pregunta. Camus fue un hombre que nació, como les dije, en la periferia. Fue un hombre que surgió de un hogar humilde, sin ninguna tradición literaria. Un hombre que tenía suficientes razones por su origen mismo, para, digamos, rechazar cualquier tipo de poder, sobre todo un poder tratándose de un imperio. Yo creo que como hombre de su época, Camus tuvo, por supuesto, grandes problemas con esas políticas imperiales, que son políticas europeas. Recordemos que él forma parte de él es de una familia donde el padre fue un colono francés instalado allí por el Estado francés para que trabajara, y después ocurrió la Primera Guerra Mundial y a él se presentó como reservista y en el primer combate lo mataron. Sí, el papá de Camus murió en los primeros combates de la Primera Guerra Mundial, cuando él estaba muy pequeño. En realidad él tenía, no sé, 3 años quizás, nació en el 11 y al padre lo mataron en el 14, sí, tenía 3 años. Y, sin embargo, frente a esta situación imperial francesa, Camus tenía posiciones de gran crítica, como lo dije en algún momento del texto, pero él pensaba, creo yo, que las formas de civilizar eran loables si se hacían desde la inteligencia, desde los principios de la justicia,
de la bondad, sí, de la belleza, digámoslo así. Entonces pienso que él, como muchos otros escritores franceses del momento, pensaban que Francia era quien debía enarbolar esos principios y llevarlos a esas poblaciones bárbaras. Pero bajo ese discurso han sucedido todas las colonizaciones. ¿Qué pensaban los españoles cuando llegaron acá? A América, a esos indios bárbaros hay que civilizarlos. ¿Y cómo hay que civilizarlos? Darle la religión, la lengua, porque no tenían religión, porque no tenían lengua, cosas que son absurdas de algún modo. Entonces Camus hace parte en cierta medida digo yo, porque también es un escritor que criticó las políticas imperiales europeas, forma parte de esa tradición que cree que las naciones civilizadas deben encargar, las naciones poderosas, digámoslo así, económica, militar, culturalmente, deben civilizar las más bajas. La antropología, los estudios culturales, los tiempos modernos nos dicen que mirar así al otro es un equívoco. ¿Sí? Es un equívoco. Entonces Camus nunca abogó por la no intervención. Él abogó por la intervención, pero una intervención civilizada. Hay intervenciones civilizadas. Los romanos, en la época de Augusto, y lo dice Tácito claramente en sus anales, decían, los romanos llaman a la devastación y a la guerra paz. ¿Y qué es lo que hace hoy la OTAN? ¿Qué es lo que hace hoy Estados Unidos, la misma Francia? ¿Qué están haciendo en Siria, por ejemplo? En Siria están convencidos que quieren instalar la paz y que eso hace parte de la paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Cuál es la paz de Estados Unidos? La paz de los ciudadanos norteamericanos, por supuesto. Además, ¿para qué se hacen esas invasiones? ¿Para llevar los principios de la civilización? No, se hacen porque son vías favorables económicamente, porque allí hay lugar para el comercio, porque allí hay petróleo, porque hicieron la guerra, los saqueos a los troyanos, porque Troya estaba en un corredor económico y querían apoderarse de eso para poder manejar el negocio, el comercio. Entonces, Camus, como fue un hombre de su época, comprendió las cosas de una forma que nosotros ahora la vemos de otra, pues, o yo la veo de otra, porque hay gente que cree que, hay escritores que piensan que los países deben intervenir en otros países, que los países poderosos deben intervenir en los países pobres y educarlos. Evidentemente hay diferencias, ¿no? No se puede permitir que ciertas comunidades en África estirpen el clítoris de las mujeres. Eso no se puede permitir, porque esa práctica cultural es aberrante, porque está fundamentada en la dominación del hombre hacia la mujer, y porque no es posible que en este momento haya comunidades que traten a la mujer de ese modo. Por supuesto que hay situaciones que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Pero frente a los designios de un pueblo económicos, frente a la autonomía de un pueblo, hay que dejar que ese pueblo sea autónomo. Así está construido el mundo. Yo no estoy de acuerdo con las naciones ni con los países, me parecen construcciones fallidas completamente. Si yo quisiera, acabaría con la noción de nación, que es una cosa llena de mentiras, manipuladas por las élites, por supuesto. Pero así hemos construido el mundo siempre. O sea, somos erráticos a toda hora. Somos erráticos y en el error estamos continuamente cayendo. Pero hay prácticas de prácticas, por supuesto, que uno dice, bueno, no, dejémoslos allá tranquilos, que actúen, es su destino como comunidad. Hola Pablo, muchas gracias por tu conferencia, la verdad es que ha sido increíble y quiero retomar esta temática
entre hacer el puente Camus y América Latina, en el sentido de que pertenecemos a una región como Centroamérica que ha vivido la guerra y que vivió una revolución, y aquí interrogar por qué no una rebeldía. Y una Colombia que en algún momento, que en una entrevista que te hacen sobre Albert Camus, vos decís que encontrás también esa relación por una Colombia que todavía está viviendo guerra. Entonces, en ese sentido, y también en la otra relación que hago, somos países tropicales, somos países solares también, ¿será que por eso hay siempre una necesidad de ir a la lectura, de ir a la literatura de Camus en estas regiones porque sentimos cierta familiarización con él? Y me gustaría que nos relacionaras un poco y nos desarrollaras un poco ese tema. Gracias. Mira, yo pienso lo siguiente. En estos días me hicieron una pregunta en la Feria del Libro de Bogotá. Yo presenté un libro sobre literatura francesa, se llama Un Robinson cercano, 10 ensayos sobre literatura francesa del siglo XX, y me preguntaba una periodista, ¿usted a cuál escritor francés invitaría para que viniera a Colombia y hablara sobre nuestra realidad colombiana? Y yo dije inmediatamente, Camus, que venga Camus, pues si estuviese vivo, y que hable sobre la situación colombiana, porque creo que los principios éticos y morales de Camus son muy éticos en un momento o en un país como lo es Colombia, que es un país completamente corrompido, es un país sin ética y sin moral, es un país donde la gran riqueza de la nación, de la geografía, sus recursos naturales y su clase política ha sido completamente o está en manos de la corrupción. O sea, no hay ningún principio ético donde uno diga. Por ejemplo, le dieron el premio Nobel de Literatura, el premio Nobel de la Paz a un presidente que tiene las manos manchadas de sangre, pero que cambió su política por una paz que es mucho más un juego económico y político que otra cosa. Entonces creo que esos principios éticos de Camus son muy útiles para que nosotros podamos, como intelectuales, justamente, como escritores, situarnos en un panorama tan manipulado. Yo me niego rotundamente a participar en cualquier partido político. No soy de ninguna capilla literaria. No le doy el apoyo, bueno, sí, en realidad, en algunos momentos, para evitar que entre un corrupto terrible, digo, votemos por este personaje que es más transparente y más limpio, para que no se monte el corrupto. ¿Sí? O sea, entre el menos malo, entre dos malos, optar por el menos malo. Pero el país nuestro es una tierra de nadie, en realidad. Es un país verdaderamente, además, es un país justamente donde los designios de las gentes y las cotidianidad del país están en manos de los ejércitos. Ustedes aquí no tienen los problemas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un montón de ejércitos, guerrilla, narcotraficantes, bandas juveniles, paramilitares por todo lado, la policía, el ejército que está también lleno de sangre por todo lado. Es un país deshecho. Y lo he dicho en mis discursos, ¿no? Cuando recibí el premio José Donoso lo dije claramente. Ahí estaba el embajador de Colombia y me dijo que yo por qué decía esas cosas. ¿Por qué tan duro con Colombia? Y yo, ¿cómo que por qué tan duro? ¿Ah? No, esas cosas hay que decirlas porque es un país anómalo y vivimos permanentemente en medio de la anormalidad. Pero lo que quiero decir es que Camus propone en su obra una reflexión ética que me parece importantísima, ¿sí? Y una reflexión en la que el ser humano, la dignidad del ser humano es fundamental. Claro, hay que intervenir, hay que participar en la vida política, y él lo hizo en la revista Combate, en esos grandes debates. Después quiso retirarse porque le costó altamente esa participación. Entonces, por un lado, quería decirse como eso, como que Camus
tuvo un ligero contacto con la América Latina, fue a Argentina, fue a Brasil, escribió un cuento sobre su experiencia en Brasil, que es el último del libro de cuentos El Reino y el Exilio. Tuvo contactos con escritores latinoamericanos, estaba enterado más o menos, pero bueno, la realidad de Camus era muy europea. La Segunda Guerra Mundial, la guerra de Argelia, América Latina aún no era como el continente de moda que después se convirtió con las dictaduras militares, ¿cierto? Ese periodo no le correspondió a Camus, con el narcotráfico, que son como las épocas que vienen después. Pero Camus tuvo un contacto con América Latina y fue un contacto vital que está presente en su obra. Y bueno, y lo otro es que imagínate que, por ejemplo, frente a esa cuestión solar de Camus, los escritores argelinos, los escritores que nacen en Argelia, yo he leído algunas entrevistas que le han hecho algunos de ellos, que viven en Argelia y que escriben o en árabe o en francés, sienten una gran simpatía por el Camus solar, por el Camus luminoso, por el Camus poeta, digámoslo así, y no tanto por el Camus político, porque el Camus político no acepta a Argelia como nación, nunca la aceptó, porque temía lo que sucedió sin duda alguna, en cierta parte, que todo eso fuera a caer en manos de grupos extremistas del Islam, ¿sí? Y él preveía eso que iba a pasar, ¿sí? Pero ahora la pregunta es esta, la pregunta que nos hacemos hoy en día los intelectuales es si el neoliberalismo, tal como lo vemos ahora, es el modelo a seguir y el que podemos venderle a esos grupos islámicos. ¿Ah? O sea, el neoliberalismo sí es un sistema benigno para el ser humano. ¿Ah? Un sistema que ha destruido completamente el planeta, o lo tiene al borde o lo tiene en la crisis por su manera de concebir la relación con la madre tierra, por la manera en que ha comprendido la relación con el consumo, la sociedad de consumo, que es un producto neoliberal, es una cosa terrible la sociedad de consumo. Las grandes industrias de la carne, ¿sabe? El gran asesinato de animales que hacemos cotidianamente para alimentar a los seres humanos, cuando no hay que alimentarlos con carne, se pueden alimentar con verduras y punto, acabó el problema, y sale más barato y mejor, y menos y más ético. Una sociedad como la neoliberal, o como un sistema manchado de sangre continuamente. ¿Sí? Un sistema hundido en la mentira y en la manipulación. Entonces, ese es el que le tenemos que imponer a los estados islámicos, pues a los países islámicos, perdón. La pregunta es esa. ¿Otra pregunta? Pues lamentablemente me dicen de que se acabó el tiempo. Bueno. Yo incluso quería hacer una pregunta, pero bueno, muchas creo que gracias. no me van a dejar. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a todos.